Pablo está expresando a la iglesia de los Efesios una gran primera verdad. ¿Cuál es? La vida sin Cristo, versículo del 1 al 3. Pero también, los versículos del 4 al 10, Pablo le está recordando a los Efesios y por tanto también a nosotros. Nos está recordando esta mañana San Pablo, en tal caso Dios también a nosotros, la vida sin Cristo, cómo era y en qué estado nos encontrábamos. Versículos del 1 al 3. Pero también, los versículos del 4 al 10, nos está diciendo Pablo, y está hablando de la obra meritoria y salvadora de Jesucristo, que fue rico en misericordia y nos amó. Que aun estando nosotros muertos en delitos y pecado, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y que nosotros, hay un pasaje, un texto muy bonito, el versículo 10 creo que es, somos hechura suya. Esta expresión hechura suya tiene unas connotaciones muy profundas y no tan superficiales como podemos leerlo ahí, pero no vamos a entrar en detalle ahora mismo. Somos hechuras suyas. Hemos sido creados en Jesucristo para formar parte del pueblo de esta familia que somos todos nosotros, hombres y mujeres. Luego hablaremos en la escuela dominical de eso. Hombres y mujeres con la identidad de Cristo, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades e iguales ante Dios. Pero el texto que vamos a tratar en esta mañana, ahí nos encontramos que... ahí nos encontramos, ¿verdad?, lo que acabamos de decir. Y ahora el texto, versículo 11 y 12, Pablo nos está recordando, nos está recordando, ¿verdad?, cómo éramos antes de formar parte de la Iglesia de Cristo. ¿Cómo éramos? ¿Cómo vivíamos? ¿En qué estado nos encontrábamos? Lo leemos en los versículos 11 y 12. Pero ¿cómo dice Pablo y comienza? Versículo 11. Acordaos. Interesante exhortación de Pablo. Acordaos. Hagamos memoria. Hagamos un ejercicio de proyección del pasado. Acordaos, hermanos y hermanas. Acordaos. ¿Cómo era nuestra vida antes de haber experimentado la gracia y el perdón de Jesucristo? Pablo, que está hablando a la iglesia, que son judíos, que no son judíos, ya que los judíos practicaban la circuncisión, que tenía el pacto de Abraham, ¿verdad? Está hablando a los efesios, que son incircuncisos, que no tiene el pacto de Abraham, que no tiene a Cristo, que no tenía a Cristo, ¿verdad? Y antes de recibir el evangelio del Señor, antes de que Pablo le llegara a los efesios, a esta ciudad, Éfeso, para hablarle, ellos estaban viviendo, versículo 12, ¿cómo estaban viviendo? Sin Cristo, versículo 12, sin pactos, sin esperanza y sin Dios. El estado de ellos era el mismo estado en el que nosotros estábamos antes de encontrarnos con Cristo, o de que Cristo se encontrase con nosotros. Es un estado nefasto, triste. Pero gracias a Dios que el Evangelio llegó a nuestras vidas, como también llegó a los efesios. El Evangelio cambió nuestra situación en el mundo. Lo que no éramos, por lo que somos ahora en Jesucristo. Esta situación, esta relación cambió, no solamente con Dios, sino también con los demás. También nosotros estábamos sin Cristo, sin pactos, sin esperanza, sin Dios. Era un estado lamentable en el cual todos nosotros nos encontrábamos. Y cualquier ser humano que aún no ha tenido la gracia de encontrarse con Jesús, vive en este estado lamentable. Nosotros estábamos así, estamos diciendo, pero el Evangelio llegó a nuestra vida y cualquier persona que conozcamos que aún no ha recibido el Evangelio de Jesucristo, vive en un estado, escuchen bien, vive en un estado en el que Dios no quiere encontrarlo. ¿Se entiende? Dios, cuando mira a través de Jesucristo, ve todavía muchos hombres y mujeres sin Cristo, sin esperanza, sin luz. Y en ese estado Dios no quiere
verlos ni encontrarlos a los seres humanos. Por lo tanto, estamos diciendo que Dios nos dice esta mañana, hermanos y hermanas, hagamos memoria de nuestro pasado. Cuando no éramos pueblo de Dios. Cuando no éramos iglesia de Cristo. Cuando no éramos comunidad del Espíritu Santo. ¿Suenan estas tres expresiones? Las dimos en la escuela dominical la semana pasada. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, comunidad del Espíritu Santo. ¿Qué te hace pensar a ti, querido hermano, querida hermana? ¿Qué te hace pensar a ti el que tú puedas tener un recordatorio de tu pasado, de cómo era tu vida cuando aún no conocías a Cristo, cuando aún no ibas a la iglesia o cuando aún no habías experimentado ni la gracia ni el perdón de Cristo? ¿Recuerdas cómo era tu vida? ¿Lo recuerdas? Haz memoria. Respóndete mentalmente. Yo traigo sugerencia a estas cuestiones, ¿verdad? Que son generales. Posiblemente algunos de nosotros no éramos conscientes de esta realidad, porque muchos seres humanos no son conscientes de que viven en el mundo de las tinieblas. Hay dos mundos, el de las tinieblas y el de la luz. O se está en el mundo de la luz o se está en el mundo de las tinieblas. Pero aquellos que están en el mundo de las tinieblas no saben que están en el mundo de las tinieblas. ¿Sabéis por qué? Porque el enemigo, Satanás, ha entenebrecido las mentes y corazones de los seres humanos y no saben que existe la libertad en Jesucristo. Pero Cristo ha venido para darnos libertad. Algo decía también Daniel, ¿verdad? Para salvarnos. ¿Veis lo que estamos diciendo? Por lo tanto, posiblemente si yo hago memoria, lo hago en plural, creo que hay seres humanos que no son conscientes de que viene un estado de ceguera total. El domingo pasado hablamos, ¿verdad? Que Cristo vino para dar la vida, la luz y la vida. Algunos podrán también pensar en ese recordatorio que tenían miedo a la muerte. Yo era uno de ellos, pensando miedo a la muerte, pero ahora ya no tengo miedo a la muerte, porque sé que iré con Cristo. Así también piensan muchos. Versículo 13 al 18. ¿No funciona esto? ¿Sí? ¿Podéis pasar a la siguiente, por favor? Ahora que somos iglesia, versículo del 13 al 18, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos ha hecho iglesia? ¿Cómo? Pues Pablo nos responde, igual que respondió antes, ahora también nos responde de nuevo. Pablo nos responde, por lo tanto, Dios también nos está hablando a través de esto. Nos ha reconciliado. Dios, Jesucristo, nos ha reconciliado con Dios el Padre. Mediante la cruz, versículo 16. Cristo murió en la cruz para conseguir acercarnos al Padre, porque vivíamos alejados del Padre. El pecado aleja al ser humano de Dios. Hay una gran distancia que no se puede atravesar. Versículo 1, lo hemos leído, ¿verdad? El pecado nos aleja de Dios. Y estando en pecado, Él nos dio vida. El pecado es la condición de cualquier ser humano que le hace vivir muerto en el mundo. Y por lo tanto, si el pecado le hace vivir muerto en el mundo, por lo tanto, en este contexto estamos diciendo que el ser humano que vive todavía en estado de pecado que no ha conocido, vive sin Cristo, sin promesas, sin esperanza, sin Dios. Es que la reconciliación, este verbo, esta expresión, reconciliación, reconciliar el verbo, significa unir dos partes que se han separado, que están rotas. Eso es reconciliar, unir dos partes. Dios con el ser humano, y eso lo ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 13. La clave de la reconciliación está en Jesucristo. Pablo continúa diciendo a los efesios que hay un solo pueblo, versículo 14. Un solo pueblo. Porque en el contexto donde está hablando, para el contexto social y religioso, existían dos pueblos para el pueblo judío. ¿Sabéis cuáles? El pueblo judío, ellos, los predilectos, me gusta esa frase, predilectos, pero con muchas responsabilidades. ¿Nos suena esto? Privilegios sí, responsabilidades no. Pues viene a colación, ¿verdad? Privilegios sí, pero responsabilidades no. Así era el pueblo de Israel. Privilegios sí, Señor, pero responsabilidades no. Porque
Así que en el contexto estamos hablando del pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Quién es el pueblo gentil? Gentiles, las demás naciones. Todos nosotros. Todos son el pueblo gentil. Y Pablo está diciendo, y nos va a decir, que los dos pueblos, del judío y del gentil, que somos todos nosotros, ha hecho un solo pueblo, una sola iglesia, que no hay más de una iglesia. Creo que diré algo de eso ahora. Así que lo expresa, ¿verdad? Versículo 14. De ambos pueblos hizo uno, versículo 14. Y en el 15, crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, versículo 15, es la misma idea. Versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Me encanta esta expresión. O sea, lo que está diciendo Pablo es que los judíos y los gentiles, Cristo lo estaba reconciliando ambos en un solo pueblo. Recordad, creo que en la escuela dominical vamos a hablar de eso, creo, que para los judíos, el resto de los pueblos que eran gentiles eran de otro orden. Y sobre todo también los samaritanos. Recordad la tirria que le tenían los judíos a los samaritanos. Y está diciendo aquí ahora Pablo que ya no hay dos pueblos. No está el pueblo judío y el pueblo gentil. Eso no existe. Pablo está diciendo que el pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, que es la comunidad del Espíritu, el pueblo de Dios es aquel pueblo formado por personas que han sido reconciliadas por Jesucristo. Y ya no son dos pueblos, es un solo pueblo. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que hemos sido reconciliados, pero que hay un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pueblo, la iglesia de Cristo. ¿Y qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con los textos en Romanos y esos estudiosos y entendidos que nos habla de que Dios también sigue actuando en el pueblo de Israel y lo salvará? Y os pregunto, ¿para qué ha venido Cristo? Hermano y hermana, ¿Cristo para qué ha venido? Si el pueblo de Israel necesita ser salvado por otro medio que no sea Jesucristo, ¿para qué Cristo ha venido? No hay dos pueblos. No está el pueblo de Israel y el pueblo... Hay un solo pueblo. Ese pueblo está formado por la escuela dominical, por todos los hombres y mujeres de la Iglesia Universal, de todos los tiempos, hombres y mujeres, de cualquier raza, nacionalidad, condición, que han creído en Jesucristo. Es el pueblo de Dios, esa es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia, esa es la iglesia de Dios, ¿verdad? No existe dos, sino un solo pueblo. Y las promesas se cumplen en Israel, ¿no, amigo? El nuevo Israel, dice Pablo, es la iglesia, ¿veis? El nuevo Israel es la iglesia. Versículo 13 al 18. Tiene sentido, ¿verdad? Que todo apunta a Jesucristo, que es el Salvador. Cristo crea, ¿verdad? Versículo 14, entre todos los hombres de cualquier condición social y religiosa, permitidme esta expresión, y religiosa. Porque algunos de nosotros posiblemente antes de ser verdaderos hijos de Dios éramos religiosos. Hay muchos judíos que son religiosos, pero hay judíos que han creído en Jesucristo y son verdaderos hijos de Dios. La religión es el esfuerzo del ser humano, del hombre, no de Dios. La religión es el esfuerzo del ser humano de intentar unir al hombre con lo espiritual y con Dios. Pero sabéis que las religiones crean caminos, que iba a decir que todos los caminos van a Roma, y aquí yo diría que todas las religiones no nos lleva a Dios. Todas las religiones nos llevan a Dios. No, la única persona que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. ¿Recordáis el famoso texto? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Hombre. ¿Veis? No hay otro mediador. No hay otro pueblo que sea la iglesia. Bien, ni judío ni gentil. ¿Qué significa, por lo tanto, ser iglesia? Versículo 13 al 18. Pablo nos responde. Mirad cómo de manera tan bella Pablo nos responde, y la pregunta que yo os hago y la contesto es, ¿qué significa pertenecer a la iglesia? Y Pablo nos responde, significa cercanía con Dios, versículo 13, significa cercanía, están dando ahora, también lo hemos dicho antes, cercanía con los hombres unos con otros, versículo 14 al 16, y significa relación directa con el Padre, versículo 17-18, de eso vamos a hablar ahora. Esto significa pertenecer a la iglesia. Versículo 13, hemos sido hechos cercanos, versículo 13, por la sangre de Jesucristo.
cercanía de Dios. Cristo ha conseguido que Dios el Padre nos vea ahora a través de Él. Y nos ve cercano. Nos ve sin pecado, sin mancha. Porque si no fuese por Cristo, ¿qué expresión me viene a la cabeza? No, vivimos, me gusta mucho la expresión esta. ¿Somos pecadores? Sí. No, pastor, yo no soy pecador. Eres un pecador, una pecadora. Pero no es lo mismo un pecador y una pecadora que ha sido perdonado por Dios que un pecador y una pecadora que no han sido perdonados por Dios. ¿Lo recordáis? Creo que el domingo pasado lo dijimos. Bienaventurado aquel, ¿recordáis el salmista que dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido... amigo, ese bienaventurado, esa bienaventurada. Pero pecadores somos todos. Estamos diciendo, ¿verdad?, que Dios nos ve a través de Cristo, nos ve ahora como su esposa, limpia y sin mancha. Y nos está preparando para eso. Versículo 14 al 16. Cercanía a los hombres, unos con otros, terreno de la igualdad. Me gusta. Cristo ha conseguido que la relación vertical se restablezca y Cristo consigue que la relación horizontal se restablezca. Haya una verdadera comunión. De eso vamos a hablar en la escuela dominical. Común, unión, algo que nos une, unos lazos invisibles, visibles, tan fuertes que son irrompibles. Versículo 14, dice que Cristo ha roto, ¿verdad? La pared de separación fue derribada por la intervención de Jesucristo. ¿Sabéis que Pablo está pensando aquí en los muros del templo? Esta figura, esta expresión, esta verdad fundamental tiene que ver con la idea de que Pablo tiene en mente el templo de Israel. Atrio de los judíos, atrio de los gentiles, ya estaban separados. Atrio de los gentiles, perdón, atrio de los judíos, los hombres y las mujeres por otro lado. Muros de separación en los atrios del templo. Los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. En la iglesia ya no existe separación. Cristo nos ha unido, y hay un texto muy bonito, no sé dónde está, que en Jesucristo ya no hay ni, ¿cómo dice? ¿Perdón? Gracias. Ni varón, ni hembra, ni griego, ni judío, ni siervo, ni esclavo. Todos somos uno en Jesucristo. Amigo, eso lo ha hecho Cristo, nuestro Señor. De eso estamos hablando, ¿verdad? En la separación. Sin embargo, otros continúan haciendo separaciones en la iglesia. ¿Verdad que os suena? Se separan por sexo. Se separan por color de piel. Se separan por nacionalidad. En Villaverde me he encontrado con una iglesia nada más que de... Perdonadme. De colombianos. Me lo he encontrado. En Villaverde me he encontrado con una iglesia nada más que de negros. ¿Esa es la iglesia de Cristo? Perdonadme que os diga, No. ¿Sabéis cuál es la iglesia de Cristo? Es una iglesia que supera estas diferencias. Es una iglesia, la iglesia de Cristo es multicultural, multirracial y multinacional. Ahí estamos todos. Pero si lo estamos diciendo, hermanos. Lo estamos diciendo. Lo que no estoy diciendo es que la iglesia formada solamente de colombiano o de negro, que sean exquisitas y no dejen que otros entren. A eso es lo que me refiero, ¿verdad? La iglesia tiene que estar abierta a todos. A eso es lo que me estoy refiriendo. Y no crear guetos. A eso es lo que me estoy refiriendo. Guetos. Versículo 15 y 16. ¿Cómo estamos respondiendo, verdad? ¿Cómo abolió en su carne la enemistad? Pues Pablo nos sigue diciendo que Jesús consiguió la paz entre los hombres y Dios, porque estaban enemistados, y lo hizo en su carne, versículo 15. Esa es la referencia, ¿verdad? En su carne significa la cruz del Calvario. Es decir, muriendo en la cruz. Pero también consiguiendo la paz entre los hombres. Aunque hay personas, ¿verdad?, que cuando una persona se reconcilia con Dios, ¿os suena esto que viene a continuación? Cuando una persona se reconcilia con Dios, también se reconcilia con los demás. ¿Os suena? ¿Cuántas familias hay rotas? Y cuando el Evangelio ha venido al hogar, se ha convertido a Jesucristo y ha habido reconciliación entre la familia. ¿Cuántas? Más de una yo conozco, De eso estamos hablando. De eso estamos hablando, ¿verdad? Relación directa con Dios, versículos 17 y 18, la tercera parte. ¿Qué estamos diciendo aquí?
Versículo 18, que tenemos acceso por el mismo Espíritu, todos nosotros, hombres y mujeres, iba a decir cubanos, colombianos, cubanos, en la misma iglesia, negros, blancos, amarillos, verdes, no sé si eso existe. Todos tenemos acceso al Padre por el Espíritu Santo. Y no hay distinción ni entre mujer, ni entre hombre, ni tu nacionalidad, ni tu piel. Mi negrito que está aquí, yo soy menos negro y soy más blanco. Todos, hermanos. La obra de Cristo nos ha permitido, Él ha derribado todas esas barreras. Hermanos, no sigamos levantando más barreras. Porque hay gente que lo sigue levantando, ¿eh? No sigamos levantando más barreras. ¿Verdad? De hecho, eso es lo que viene a continuación ahora. Relación directa con Dios. ¿Verdad? Pablo está diciendo que a los efesios, precisamente, que ya no está esa barrera entre judío y gentil. Pero es que Pablo tenía en mente también algo, que ya Dios le había ayudado a transformarlo. Eso me gusta. ¿Sabéis por qué? Porque Pablo tenía carácter, formación, a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Gamaliel no. ¿Quién era, pastora? ¿Dónde se formó Pablo? ¿Gamaliel? ¿Sí? Vale. Entonces, tenemos que era un hombre muy bien formado y que conocía perfectamente el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Que él sabía, Pablo sabía, y aquí lo está dejando ahora entredicho, que en el pueblo de Israel existían los ministros y el pueblo. ¿Recordáis esa expresión? Los levitas y el resto del pueblo. Lo hemos visto en la escuela dominical. ¿Quién eran los levitas? Los que ministraban en nombre de Dios en el templo. Solamente ellos. ¡Ah! Solamente ellos. Cantaban ellos, alababan ellos, el sacerdote ministraba y el pueblo venía a recibir. ¡Ah! ¿Veis lo que tiene Pablo en mente? Los ministros y el pueblo. Eso ya se ha acabado. Eso no existe aquí en la iglesia de Jesucristo. ¿Recordáis este término? Que lo vamos a hablar en la escuela dominical. El real sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué significa eso, hermano y hermana? Que todos los creyentes somos ministros, hombres y mujeres, somos ministros del Señor. Y ministro significa somos servidores. Servimos, un hombre puede servir y una mujer también puede servir. Somos ministros, ¿veis? Que Cristo ha roto. Pero los hombres continuamos haciendo estos muros de separación. No suena, ¿verdad? Todos somos sacerdotes, esa es la idea. Somos sacerdotisas. Todos tenemos relación directa con el Padre. Permitidme esta expresión porque la he escuchado. No aquí, claro, porque aquí no se enseña esto. No, una mujer, no, la mujer dice, si tengo cobertura de mi esposo. ¿Os suena esta expresión? No, es que si mi esposo, tengo cobertura de mi esposo, entonces yo puedo hacer algo. ¿Cómo? O sea, tú no puedes hacer nada sin que tu esposo te lo permita. ¿Eso dónde está? ¿Eso dónde está dicho, hermanos y hermanas? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Principio que vamos a tomar de la Reforma, ¿verdad? Es el real sacerdocio de todos los creyentes. O sea, la Iglesia lo tiene distorsionado. Hermano, en la Iglesia no hay separación ni entre hombres ni entre mujeres. También el versículo 7 dice que Cristo vino, anunció la buena noticia de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, los incircuncisos, lejos, porque los judíos estaban cerca, era el pueblo de Dios, pero valiente pueblo, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías? Este pueblo de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Ah, amigo, ¿veis? También estaban lejos de Dios, estaban cerca porque eran un pueblo, pero estaban lejos de Dios. Todos hemos recibido la buena noticia del Padre. Ya no hay judíos ni gentiles, sino que todos tenemos acceso directo al mismo, por un mismo espíritu, todos, al Padre. Me gusta ese texto, ya no lo comento más. Ahí está, actúa la Trinidad. Habla del Hijo, habla del Padre y habla del Espíritu Santo, la Trinidad. Por lo tanto, Cristo nos ha hecho cercano a Dios y cercano a los hombres. Esta es la obra meritoria y salvadora de Jesucristo. Él ha conseguido derribar los muros que levantan a las personas, que separan unos de otros. Esta es la verdadera iglesia de Jesucristo, donde no hay muro de separación. Y última idea. ¿Qué ventajas tenemos? Versículo 19 al 22 contesta Pablo. ¿Qué ventajas tenemos de ser miembros de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué ventaja hay? Responde Pablo.
Versículo 19. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Ajá. Antes sí. Versículo 12. Antes éramos hombres y mujeres sin Cristo, sin promesas, sin esperanza y sin Dios. Qué estado más triste y lamentable, ¿verdad? Que un ser humano se encuentre sin Cristo, sin promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios. Qué triste, ¿verdad? Pues así estamos nosotros, antes de que Cristo nos acercara a su pueblo, a su casa, a su iglesia. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, ¿verdad? Antes no teníamos derecho, ahora tenemos derecho, esa es la idea. Antes éramos extraños, ahora no somos extraños. Somos hombres y mujeres. Me gusta esa frase. Un mismo Padre y somos hermanos en Jesucristo. Tú y yo somos hermanos. Somos hermanos en Jesucristo. Y Dios es nuestro Padre. Aunque también en hebreo me gusta mucho cómo lo presenta Jesús. ¿Sabéis que en hebreo se presenta a Jesús como el hermano mayor? Me encanta. ¿Sabéis lo que significa el hermano mayor? Que está a tu lado cuidándote, protegiéndote, animándote, ayudándote. Cuenta con Jesús, que es tu hermano mayor. Ese es nuestro Jesús. Es Dios y es tu hermano. Es Dios y es tu hermano. Somos, ¿verdad?, lo que no somos. Es decir, ahora dice que somos conciudadanos. Me encanta. Somos conciudadanos de los santos. Qué expresión tan bella. De ahí se podía sacar una predicación, pastora. Conciudadanos de los santos. Y también la otra expresión, miembros de la familia de Dios, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Miembros de la familia de Dios. Me encanta la expresión conciudadanos de los santos. Tenemos una ciudadanía que no es de este mundo, que está en los cielos. Qué bonito. Ser familia de Dios, sigue diciendo Pablo, ¿verdad? Es que tenemos un fundamento, ¿dónde? En la doctrina de los apóstoles, dice Pablo a los Efesios, versículo 20, en las enseñanzas. Pero también Jesucristo, que es la piedra angular. Versículo 20, también Jesús, que es la piedra angular. ¿Y sabéis que cuando Pablo está hablando sobre la piedra angular, qué tiene en mente? Pablo tiene en mente... Estamos en el Imperio Romano, estamos bajo la cultura, están, ¿verdad? Cuando Pablo está escribiendo, subyugado por Roma, aunque hay una parte muy bonita. Gracias. Dios lo utiliza todo. O sea, Dios que es soberano, la Iglesia no. Lo hablaremos en la escuela dominical. La Iglesia no es soberana, ¿eh? Una vez escuché, la Iglesia es soberana. La Iglesia se equivoca. Y muchas veces se equivoca. Y se sigue equivocando. El único soberano es Dios, es Jesús. Lo hablaremos. Decía esto porque, ¿por qué decía yo esto? Bueno, decía yo esto por algo, ¿verdad? Entonces, la Iglesia, el único soberano es Dios y que Dios utiliza todo el contexto y Dios permitió que el Imperio Romano, que dominaba, eso es historia, hermano, los que estáis estudiando historia, dominaba el Mediterráneo, trajera la Pax Romana. ¿Sabes lo que significa eso? Que bajo la Pax Romana se hicieron acueductos, Segovia, se hicieron puentes, había tranquilidad, los bárbaros estaban protegidos de los bárbaros, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo tiene en mente el puente. ¿Sabéis que los puentes se construían de piedra? ¿Sabéis que en un puente hecho de piedra, la piedra angular, que es una central que está en medio, es la que mantiene todo el edificio? ¿Lo sabías? En un puente romano, la piedra más importante no es ni la derecha ni la izquierda, es la piedra central, angular, que lo mantiene todo. Ese es Jesús, que nos mantiene todo como familia. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, hermanos. Estamos edificados, versículo 21, ¿verdad? Somos un templo sagrado, figuradamente, edificado, y nos edificamos unos a otros. Lo diría también Pedro. Piedras preciosas, ¿verdad, pastora? Lo dice Pedro. También ahí tenemos un pasaje trinitario. Miembros de la familia de Dios, versículo 29. Ser templo santo en el Señor, versículo 21. Y edificados para morada de Dios en el Espíritu, versículo 22. Por lo tanto, querido hermano, ahora formas parte de la gran familia de Dios. Esta es la familia de Dios. Esta es la maravillosa familia de Dios. Él es nuestro Padre, ya lo hemos dicho antes, y estamos unidos bajo lazos irrompibles. Y termino. Somos, hombres y mujeres, la comunidad de Dios, la Iglesia de Jesucristo, reconciliado por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos como un edificio
que estamos siendo edificados, cuya piedra angular se llama Jesucristo. Y sobre todo, no olvidemos esto, hay una sola iglesia, no hay más de una iglesia. Los otros son denominaciones, que hablaremos la escuela dominical. Hay una sola iglesia, la de Cristo. Y termino con esta expresión que me encantó. No es mía, la cogí de algún estudioso. La máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra, ¿sabéis qué es? La máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra es la iglesia de Jesús. Amén. Amén.